Muy buenos días, comenzamos semana, ya estamos en cara a cara, es lunes 18 de julio y el tercer lunes de este mes. Se nos está yendo con muchísima velocidad este año 2016, un fin de semana, como usted sabe, turbulento, tanto en temas internacionales como nacionales y locales. En temas internacionales, como usted sabe, intento de golpe fallido en Turquía el viernes, un golpe de Estado que movilizó a la ciudadanía en defensa de la democracia y que después, por cierto, le ha dado una gran justificación al presidente de Turquía para empezar a recortar ciertas libertades e iniciar una purga interna dentro del ejército de Turquía, pero al final un golpe de Estado fallido, y eso siempre es una buena noticia para la democracia. También ayer en Estados Unidos un tiroteo, también otra vez en este contexto de enfrentamientos raciales y de discurso, digamos, de odio en términos de razas, un enfrentamiento donde mueren policías de Estados Unidos en la ciudad de Baton Rouge, y que sigue acrecentando este debate sobre el uso de la fuerza policial, la tortura, también la utilización de distintos procesos, y este debate, digamos, sobre las razas que parecía al menos ya circunscrito, un debate más institucional, ahora ha vuelto a las calles. En México el PRD eligió presidenta nacional, es Alejandra Barrales, muy cercana a Miguel Ángel Mancera, lo que podríamos decir que es el prólogo o el prolegómeno de lo que será una posible candidatura de Miguel Ángel Mancera a la presidencia del país. Y en términos locales, como usted sabe, ayer fue detenido Gerardo Ortiz, el cantante famoso del video Fuiste Mía, por acusaciones relacionadas con apología del delito. El delito en sí, la acusación configura una posible pena de cárcel de 1 a 6 meses. Sin embargo, sale con una fianza de poco más de 50,000 pesos Gerardo Ortiz, y el debate que nos queda después de esta acción tan expedita del fiscal es hasta qué punto este tipo de apologías del delito lo podemos encontrar en distintas manifestaciones, desde las telenovelas, pasando por las series, llegando a las películas, y veremos si el fiscal realmente se encarga de perseguir todos los discursos machistas, misóginos que existen en los medios de comunicación. Creo que la libertad de expresión, mientras no viole derechos humanos, mientras esté en el mundo de la ficción, creo que la libertad de expresión tendría que prevalecer, pero creo que es un debate que tenemos que tener como sociedad. Y hoy lunes comenzamos con un diálogo con el diputado independiente Pedro Kumamoto. Usted lo conoce hace poco más de un año y un mes. Fue electo como diputado por el Distrito 10, una campaña que sorprendió a muchísimas personas. Hay que recordar que prácticamente ningún estudio demoscópico, ninguna encuesta le daba posibilidades a Pedro Kumamoto de ser diputado local. Al final lo es actualmente diputado local, y lo saludamos. Pedro, muy buenos días. Enrique, muy contento de estar aquí contigo y poder saludar a todas las personas que nos escuchan. Pues ya más de un año desde que fuiste electo. Desde que fuimos electos, sí, pero 7 meses ya en encargo. 7 meses en la legislatura. Exactamente. Pues los duraste, ¿eh? Sí, no, y la verdad es que ha sido un proceso maravilloso, de muchísimos aprendizajes, de una altísima responsabilidad, y al mismo tiempo, ¿qué te puedo decir? De disfrutar el proceso, de sobre todo tener cercanía con la gente, seguir en los tianguis, en los espacios públicos, en las universidades, en los distintos lugares en donde nos abren las puertas, y en ese sentido creo que pues ha sido un mes maravilloso, de muchísimo trabajo, pero también de grandes satisfacciones. En esta mañana leía en el periódico Mural una entrevista que le hacían al académico Jesús Ibarra sobre el tema del fuero. Y él decía, Pedro, que había que bajarle un poquito la expectativa a este asunto del fuero. ¿Crees que se ha sobredimensionado lo que nos puede dar en términos de combate a la impunidad la eliminación del fuero? Bueno, el tema del fuero aquí en Jalisco es importante primero mencionar que fue un proceso histórico en donde incluso se habían hecho propuestas previamente a esta legislatura con el diputado Héctor Pizano, y posterior en esta legislatura distintos fracciones parlamentarias, incluidos también en mi caso mi propuesta, habíamos hecho la idea de eliminar el fuero, con la idea, y yo quiero remarcarlo al menos en mi caso, con la idea de que sea una patada inicial, un inicio del proceso que catapulta la agenda que nos importa a todos y a todas. Lo que nos interesa no es que nosotros los diputados o cualquier persona tenga fuero, no. Lo que nos importa es que no haya impunidad. Lo que nos importa es que se acabe la corrupción. Lo que nos importa es que no existan personas de primer y segundo nivel. El quitar el fuero
es un paso para avanzar hacia allá, pero eso no significa que ahí acabe la agenda. La agenda debe de continuar con un proceso de hacer que el Ministerio Público sea autónomo al Poder Ejecutivo, que por otro lado la designación de jueces o de magistrados o magistradas no sea por cuatachos o por amiguismos, sino que sea a partir de un examen de oposición, y para lograr un poder judicial independiente tenemos que hablar de cómo podemos hacer funcionar los juicios políticos. La idea que nosotros planteamos y que vamos a estar luchando continuamente es para que en lugar de que sea solamente la Comisión de Responsabilidades del Congreso, sea la Comisión de Responsabilidades más un grupo de 5 o 10 personas designadas por universidades, organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema de Estado de Derecho, de justicia, barras de abogados. Es decir, lo que queremos es que esa comisión en donde van a morir los juicios políticos, hay que recordar que simplemente en la legislatura pasada murieron casi cerca de 100 sin ver la luz, pues esto nos habla de que se están cuidando las espaldas y no se necesita fuero o no para esto. Lo que se necesita es acabar con la complicidad de la clase política. En suma, yo creo que es un muy buen paso, un primer paso que generó consenso entre todas las partes y entre todos los grupos o las distintas fracciones del Congreso, pero no puede acabarse ahí la agenda, porque si se acaba ahí, solamente sería una bateada de baba. Yo creo que a partir de esto tenemos que construir mucho más. A mí cuando los distintos partidos políticos, y en tu caso diputado independiente, se pelean la potestad de las iniciativas, me parece que es un buen paso en términos democráticos, es decir, que la ciudadanía al final decida quién tiene más o menos mérito en todo este proceso. Pero platícanos en realidad cómo fue el proceso en términos de la eliminación del fuero. ¿Quién la planteó primero? ¿Cómo se procesó? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Si había resistencias o no al interior del Congreso? Claro, mira, como lo había mencionado, desde la legislatura pasada, Héctor Pizano había hecho la propuesta de la eliminación del fuero, sin embargo, fue congelada, por así decirlo en términos prácticos, en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿No? Lo que sucedió es que precisamente esta idea continúa entre las personas y creo que venía desde antes que la presentara el diputado. Es una idea de justicia, de búsqueda de igualdad, y a partir de eso, desde que inició la legislatura, creo que muchos partidos políticos, incluido yo también como diputado o candidato independiente en ese momento, me pronuncié en contra del fuero desde la campaña, y creo yo que desde las campañas las personas estuvieron pugnando constantemente como un tema de agenda primordial. Entonces hay que reconocer que este tema no era de un diputado, de un partido, de un lo que sea, era una agenda que traía a la sociedad, y a partir de eso empezamos a impulsar cada una de las fracciones sus iniciativas. La presentó Acción Nacional, la presentó el PRI, la presentó Movimiento Ciudadano, y yo presenté la mía también con una búsqueda de, como te mencionaba, quitar el fuero, pero también hacer juicios políticos ciudadanizados con este tipo de lógicas. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta en la Junta de Coordinación Política que existe esta inquietud por parte de todas las fracciones, que existe la disposición dentro del legislativo, porque hay resistencias que se ven o se dejan venir desde los poderes ejecutivos municipales, o es decir, hay presidencias municipales que no están dispuestas a renunciar a este fuero. También habrá gente dentro del judicial que no estará dispuesto a renunciar a ello. Es decir, nos han comunicado en distintos momentos, sobre todo en privado, que existen estas resistencias, ¿no? A mí me da mucha risa porque incluso llegó a decirme un diputado, oye, pero imagínate ¿qué es lo que pasa si estás haciendo campaña y te siembran ahí una bolsa de drogas dentro de tu camioneta? Me dice. Y le digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa todos los días? Eso que me acabas de decir, sí, le pasa todos los días exactamente igual a los jóvenes, a las personas que cotidianamente pues tenemos miedo de que nos vayan a sembrar algo por el crimen de portar cara, es decir, el crimen de ser joven en este país, y por lo tanto en muchas ocasiones te siembran cosas. Y yo creo que esto avanza para que sobre todo la clase política se sensibilice a las circunstancias en las que viven muchísimas de las personas cotidianamente en nuestro país. ¿Y qué sucede con las opiniones, con la inmunidad de las opiniones de los representantes? ¿Eso se mantiene como un punto, digamos, que la ley protege? Mira, el tema de la libertad de expresión es un tema importantísimo, lo estabas tocando en el preludio y creo que es relevante decirlo de esa forma. Yo creo que hemos avanzado desde principios del siglo pasado hasta hoy, como para poder decir, una persona debe de tener inmunidad de lo que dice, sea una madre soltera, sea un empresario, sea una persona de la tercera edad, sea alguien de la comunidad de la diversidad, sea un parlamentario. O sea, no debemos de plantearnos
que el golpeteo político solamente lo pueden tener los parlamentarios. Y en ese sentido tenemos que buscar un paraguas de derechos humanos que le puedan caer a todas las personas, no solamente a las y a los diputados. Es decir, es un tema que rebasa el foro político, digamos. Tiene que ver con un derecho de todos a expresar nuestras ideas y tener libertad de expresión. Pero como en ese mismo sentido, explícanos, lo de juicios ciudadanos tiene que ver con que distintos ciudadanos acompañen los procesos que tiene la Comisión de Responsabilidades. ¿Es eso, es, digamos, una especie como de tribuna plebis, como de tribunal ciudadano que se instaura en paralelo a la Comisión de Responsabilidades? Sí y no, porque por ejemplo este tipo de tribunales que mencionas, Enrique, luego tiene como esta dimensión de a mano alzada vamos a quitarle derechos a alguien o no. Sí. Y eso no es el sentido. El sentido de la propuesta es, en la Comisión de Responsabilidades lo que termina sucediendo, como decía, casi 100 solicitudes de juicio político la legislatura pasada fueron descartadas o desechadas sin mayor trámite, simplemente no nos dijeron por qué. Ahí hay un problema. Y el problema tiene que ver con que se utiliza la justicia como una carta política. Se utiliza la justicia, incluso me han dicho, con cargos económicos. Es decir, que dentro de la comisión, no en esta, pero que en anteriores, me lo han dicho diputados y diputadas, se utilizaba que se desechaba tu solicitud de juicio político por un tema financiero. Es decir, creo yo que tenemos que tener un mayor ojo dentro de esa comisión. Y lo que estamos planteando es que si, por ejemplo, la Comisión de Responsabilidades tiene 5 o 7 integrantes, tenga la misma cantidad de integrantes por parte de la sociedad, elegidos vía universidades, elegido vía organizaciones de la sociedad civil, colegios de notarios o de abogados, es decir, personas especialistas en este tema que tengan una trayectoria y que van a ayudar en el proceso de la elaboración del caso, ya sea para rechazar, porque es nada más un intento político para poder sacar adelante un juicio, o por otro lado, si es de a de veras, ahora sí, elevarlo al pleno, elevarlo a la tribuna del Congreso del Estado de Jalisco y que ahí se tomen las decisiones de si se va o si no se quita, pero que sea un mayor costo político, porque hoy por hoy, pues los juicios políticos desaparecen y nadie es el responsable. No, si votas en contra de un juicio político, que el reflector público esté sobre ti y para que de esa manera se la piensen 2 veces antes de evitarlo. Ahora, Pedro, estos ciudadanos también tendrán intereses. Desde luego. Es decir, el hecho de meterlos en el proceso realmente no nos da un procedimiento. En términos teóricos puede ser que sea un buen contrapeso, pero puede ser que estos ciudadanos también tengan intereses, tengan alianzas políticas, tengan acuerdos. Es decir, el procedimiento para elegir a estos ciudadanos es clave para que estos juicios políticos funcionen. Yo creo que lo que se necesita es, como lo mencionas, tener contrapesos que sean eficientes. Ahora, los ciudadanos no van o desde nuestra lógica, no van a definir si alguien tiene un juicio político o no. Lo que van a definir es si es procedente la solicitud de juicio político o no es procedente. Ya será el Pleno del Congreso del Estado quien defina si se le hace o si se le aplica el juicio político o no. Y finalmente habrá una última instancia en el Poder Judicial, o eso es lo que nosotros estamos planteando, en el Supremo Tribunal de Justicia, en donde se terminarán de plantear pues la sentencia, por así decirlo. Entonces, por así llamarlo, facetas que actualmente tiene este proceso se respetan, pero se le da mayor certidumbre, se diversifica el peso en donde se encuentra y se logran los contrapesos que nosotros estamos buscando. Pero esta es la propuesta inicial. Desde luego que podemos obtener mayores puntos de vista de distintos especialistas, pero quiero decir que hasta ahora dentro de la academia ha sido muy bien recibida esta iniciativa. Vamos a ir al corte. Estamos platicando con Pedro Kumamoto, diputado independiente, 3122-4200, 3122-4266, los teléfonos en cabina, o nos pueden mandar un WhatsApp al 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 21 minutos, estamos platicando en Cara a Cara con Pedro Kumamoto, diputado independiente, luego de la aprobación de la eliminación del fuero a nivel local. Y Pedro, sácanos de una duda, ¿el gobernador se queda con fuero, sí o no? Nadie. Local, ¿no? Localmente, digo, de los temas locales, evidentemente. Es nosotros... que lo que entiendo es que al gobernador solo le puede quitar el fuero el Senado. También ese es un punto que se está planteando, pero sobre los argumentos específicos o sobre los temas que tengan que ver con una lógica federal. Es decir, nosotros estamos quitando el fuero local para temas locales y pues precisamente esa es la lógica que hemos estado siguiendo.
Pedro, hubo una polémica ahí el fin de semana con una nota de un portal de Yahoo en específico, en donde te adjudicaban pues todo el reconocimiento, si se puede decir, por la aprobación de la eliminación del foro. No sé si quieres responder algo de ese tema. Bueno, es algo muy, muy simple. Creo yo que un medio de comunicación recoge información. Yo me he dedicado en todos los espacios a reconocer a mis compañeras y compañeros diputados, e incluso como escuchaste, Enrique, yo no tengo ningún empacho en decir que antes o previamente se había presentado por el diputado Pizano en ese momento. Yo creo que lo que toca es decir, no, esta iniciativa es una iniciativa en conjunto, es una iniciativa que ha recogido lo mejor de cada uno de los partidos políticos, pero desde luego que, pues, suena mucho porque es un medio de comunicación a lo mejor con mucha visión, pero creo yo que también en otros medios de comunicación, por ejemplo, yo no aparecía en muchos de la prensa local, a mí no me preguntaron en muchos casos, preguntaron a los, presidentes de partido, les preguntaron a Ismael, a Hugo, a Miguel. Entonces yo lo que diría es, creo que simplemente fue un tema de un malentendido con un medio de comunicación, pero hasta ahí, ¿no? Pedro Kumamoto, el tema del ITEI, se ha discutido mucho estos últimos días. ¿Qué pasó o qué ha pasado con este proceso? ¿Por qué hay esta imagen de tanto desaseo al momento de elegir a los comisionados? Yo creo que esa imagen de desaseo, Enrique, la han procurado quienes no quieren perder el poder de elegir a sus amigos, a sus representados, a sus, pues digamos, a sus cuates que tienen línea, porque ¿qué es lo que pasa? Y hay que explicárselo a las personas. Esta es la primera vez en la historia de estos comisionados y en general de los procesos de selección de personal o de, digamos, magistrados, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, es la primera vez que el proceso se sale del Congreso del Estado de Jalisco y que lo selecciona el Consejo Consultivo. ¿Cuáles son las fases, por así plantearlo? El primero es el lanzamiento de la convocatoria. Eso recae en mi comisión en la que yo presido. Lanzamos las convocatorias en tiempo y forma. ¿Pero qué pasó? El siguiente proceso es la de elaboración del examen, aplicación del examen y evaluación. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace un Consejo Consultivo en el que participan cerca de 15 personas que son seleccionadas por universidades, por sociedad civil organizada, las cúpulas empresariales. Estas fueron definidas en la legislatura pasada, Enrique, porque también me están tratando de achacar que yo tengo algo que ver con el Consejo Consultivo. Cuotas, ¿no? Sí. Eso está desde la legislatura pasada, y lo que termina sucediendo es que ellos generan un examen en donde no se logran los suficientes, candidatos para que nosotros seleccionemos en el Congreso. Esa es la primera, ¿no? Exactamente. 3 de 4, ¿no? Porque a uno le faltaba un asunto administrativo, ¿no? Exactamente, le hacía falta un papel, una protesta de decir verdad, y por lo tanto, como decisión, y esto es algo muy importante, como decisión responsable, porque a nosotros nos toca solucionar solamente aquellas cosas que no estén contempladas en la convocatoria, lo que defino es, pues entonces que se repita, y que se repita para que puedan entrar más personas, que puedan seleccionarse entre los mejores perfiles. No hay nada que esconder y no hay ningún tipo de defensa hacia estos 4 perfiles, más que lo que dice la ley, que ellos ya habían pasado, y simplemente lo que se dice es adelante, que puedan participar estas y más personas. ¿Qué sucede? Bueno, en el segundo examen no pasa ninguno de los candidatos a ser seleccionados por parte del ITEI, y por lo mismo quedan 4 personas seleccionables, las 3 que ya estaban seleccionables, más esta cuarta que entrega el requisito de protesta de decir verdad. Frente a esto, ¿qué es lo que sucede? En el fin de semana, supongo que los hilos de alguno de los partidos o alguno de los inconformes porque no se estaban quedando sus cuotas, decide o define que 2 de las personas dejarán de participar por renuncia de estas mismas personas. Es decir, probablemente existieron algún tipo de presión, probablemente haya existido algún tipo de acercamiento. Me han dicho, ¿tú tuviste algo que ver? Definitiva y categóricamente yo no tuve nada que ver, no les conozco, no he hablado con ellos en mi vida, no conozco absolutamente nada más que lo que sé del proceso de estas personas, y como es un caso no previsto, es decir, quedan 2 personas seleccionables en lugar de 4, pues por lo tanto tenemos que volver a repetir la convocatoria, y esta es la última, o es en el caso en donde nos encontramos parados en este momento.
Yo lo que te puedo decir es que hemos respetado cada momento la ley. Me dicen, es que tú tuviste que haber involucrado más. Yo lo que les digo a estas personas es, yo no me debo de involucrar porque eso es lo que dice la ley y yo respeto la ley. A diferencia de la clase política que le gusta poder meter mano, yo no lo he hecho. Me dicen, es que te hace falta experiencia. ¿Experiencia en qué? ¿En acordar puestos para mis amigos? Desde luego que sí. Yo no quiero ese tipo de experiencia, Enrique, y no la voy a tener. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es, defiendo lo que hemos hecho en la comisión. Han existido áreas de oportunidad, sin lugar a dudas. Creo yo que podemos mejorar cómo se hace este proceso, pero también hay que recordar que son cosas que están por ley, muchas de las circunstancias que no hemos podido tener previstas. Ahora, el Consejo Consultivo tiene perfiles con una trayectoria verdaderamente impoluta, gente muy reconocida dentro de la sociedad civil y dentro de distintos espacios, y también han existido ciertos errores, me parecen humanos, que se deben de alguna manera enmendar en esta tercera convocatoria. Yo no tengo dudas de que así será, y por otro lado, lo que te puedo decir es, todos esos errores o todos esos puntos de vista que los candidatos o candidatas al ITEI nos han dicho que se deben de mejorar, te puedo asegurar que están contemplados en esta tercera convocatoria. Pongo ejemplos. Por un lado, se va a publicar un temario. Por otro lado, se va a dar tiempo para una revisión. Por otro lado, se publicarán las respuestas de manera clara. Por otro lado, se está buscando una total secrecía en cambios de claves para que no se vayan a filtrar los resultados antes de tiempo. Finalmente se hará en el Congreso del Estado de Jalisco. Buscaremos que también alguna universidad nos pueda prestar o hacer un convenio para que nos pueda prestar toda la indumentaria necesaria para que puedan aplicar el examen y no sean los tablones que tiene el mismo Congreso para evitar que existan copias. Se modificó el examen para que sean opciones cerradas, objetivas y no sean abiertas como en el primer caso. Se hizo que nada más sean 3 puntos los que se puedan subrayar en lugar de 4 o 5 que en otras ocasiones fue. Entonces lo que te puedo decir es, estamos recogiendo cada una de las visiones. Me he sentado a escuchar a distintos participantes y lo que te puedo decir es, vamos a lograr que este sea un gran examen, pero con mucha responsabilidad y sobre todo total apego a la ley, que es lo que a algunos, insisto, no les gusta mucho. Entiendo, Pedro Kumamoto, que tú solo puedes intervenir en términos de tu presidencia de la comisión para lanzar la convocatoria y en asuntos no previstos por la ley, ¿no? Ese es el margen que te da la ley de intervención. En el caso de la convocatoria, por los cambios que estás haciendo en términos de temario, de revisión de respuestas, entiendo que sí hacen un balance crítico de que las primeras convocatorias no estuvieron bien hechas. Lo que hacemos es el análisis crítico a partir de las circunstancias que sucedieron. Es decir, nosotros tomamos convocatorias pasadas muy similares y lo que hicimos fue analizarlas y sacamos una primera convocatoria. Nadie podía prever, Enrique, y creo que eso es algo muy importante, que no tendríamos el número necesario de participantes. Y por eso tenemos que replantearnos la convocatoria para buscar las maneras en que nos aseguremos de que esta tercera ocasión no se quede sin comisionados el mismo instituto, que dicho sea de paso, sí operará. Eso es mentira. Algunos dicen, no, es que se va a quedar detenido el ITEI. Eso es mentira. Va a seguir funcionando y funcionará con menos personal del que debería, desde luego, pero no va a parar la transparencia y el acceso a la información pública. O sea, solo con la presidenta, ¿no? La presidenta y todo su equipo. Pero bueno, ya dijo que se va de vacaciones y que 2 semanas no va a operar el ITEI, ¿no? Exacto, es que eso también es algo muy importante. Ese espacio de descanso es un receso que ya estaba desde antes agendado, es decir, nosotros no lo planteamos, nosotros no lo solicitamos, el periodo de receso es algo que ya tienen ahí en el ITEI y las otras más o menos 2 semanas estarían trabajando con menos personal del que, insisto, del que opera cotidianamente, tendrán mayor carga de trabajo y por lo mismo es de reconocerse el interés que tiene la misma presidenta y todo su equipo de trabajo para sacar adelante los temas, pero te puedo decir que no parará el acceso a la este en el estado de Jalisco por esta evaluación. ¿Crees que tu equipo, que fue el que al final hizo la convocatoria, tuvo inexperiencia a la hora de abordar este tema? Como te lo menciono, más bien cuando hablan de inexperiencia tiene que ver con el acuerdo con tratos en lo oscuro, tratos que tienen que ver con cuotas, y lo que nosotros dijimos en todo momento es que no íbamos a pactar con nadie, y eso es lo que te puedo decir, Enrique, que ningún partido político me puede decir. Kumamoto se buscó una chamba para un amigo, nunca van a poder decir que nosotros hemos presionado por un perfil para que logremos a nuestros cuates, y lo que te puedo decir es que esta falta de experiencia, insisto, en pactar en lo oscuro, pues desde luego que la tengo. Yo no voy a tener una experiencia en ese tipo de temas turbios y no la voy a tolerar. Vamos a ir al corte, les recuerdo el WhatsApp en la cabina, 33 18 80 76 41. Están llegando muchos mensajes, ahorita los leemos.
9 de la mañana con 36 minutos en la ciudad de Guadalajara. Estamos en Cara a Cara platicando con Pedro Kumamoto. Pedro, antes de pasar a los mensajes de WhatsApp, que son muchos, y las llamadas del auditorio, me gustaría hacerte un par de preguntas más sobre el asunto del ITEI. Claro. ¿Cómo interpretas las descalificaciones de Augusto Valencia, que fueron directas a la comisión que tú presides y también a tu equipo de trabajo? Bueno, de nuevo, yo creo que no debemos de meternos o enfrascarnos en un tema de grillas. Yo a lo que me he dedicado es a resolver el proceso. Y lo que te puedo decir, Enrique, es que en general, no hablando de Augusto, en general yo detecto un interés por parte de distintos grupos políticos para desacreditar la figura de los consejos consultivos. Creo yo que Augusto ya ha visto el trabajo y creo que ha reconocido los cambios que se han hecho en la convocatoria, y yo lo celebro porque pues, es importante tener esa madurez que se necesita dentro del legislativo para decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero que venga el proceso, y creo que eso es la actitud madura que ha tenido últimamente Augusto, y bueno, yo espero que esa sea la que permanezca. Lo que te puedo decir en todo caso es que es peligroso que los amigos de las designaciones de manera autoritaria salgan a decir en los medios y que la gente le crea que los consejos consultivos, que los órganos externos a los procesos políticos pues no son eficientes. Al contrario, tan son eficientes que no han quedado los cuates de los partidos políticos, y por eso mismo han estado rezongando y por eso mismo se han estado oponiendo al proceso, y por eso tenemos que evitar el comprar este tipo de descalificaciones sin ningún tipo de fundamento, porque aparte dicen, no, es que tú pudiste haber hecho mejores convocatorias. Oye, las convocatorias las hizo sí la comisión, pero las aprobó toda la comisión, y las primeras dos por consenso de la comisión y por consenso del pleno. Entonces eso significa que o una de dos, o están mintiendo, o la segunda es que ellos se equivocaron también. Yo le apuesto más a que están tratando de desprestigiar el proceso, y en el Inter también tratando de desprestigiarme a mí. ¿Ya se levantó alguna denuncia por el robo de datos tras la filtración de los resultados? Lo que se ha hecho es levantarse una investigación dentro del Consejo Consultivo. Me parece que sigue en curso. Han estado solicitando apoyo a distintas instancias o personas, y lo que tenemos que ver es a qué nos arroja esta información, porque yo creo que esto nos va a ayudar mucho a reconocer en dónde están las fallas o las filtraciones, pero también, dicho sea de paso, en el segundo caso no existieron dichas filtraciones, y por eso mismo creo yo que vamos a tener que utilizar un mecanismo muy similar para evitarlas. Y entonces está en la cancha del Consejo Consultivo. En es este quien momento tiene que meter la denuncia, no tú como diputado. Exactamente, digo, a final de cuentas ellos llevaban el proceso, ellos eran quienes tenían los datos. Nosotros en todo caso apoyaremos en lo que nos toque, pero siempre pues, sin meternos en la cancha del Consejo Consultivo como tal, porque, insisto, si nos hubiéramos metido más, creo yo que hubiéramos pecado de intervencionistas, y eso es lo que no podemos hacer. Terminación 0819 nos dice, muy buen día, licenciado Enrique, siempre escucho sus programas por ser temas actuales. Felicito al diputado Kumamoto por su lucha política. Entiendo que no es fácil enfrentarse a un monstruo político y corrupto. Ojalá nos pueda recibir. Estamos al frente de una C en donde trabajamos en cambiar la imagen de los policías en Jalisco. Hay mucho que hacer en cuestiones de seguridad pública, y bueno, es el maestro Eulogio Ordóñez, y te deja aquí su contacto. Muchas gracias, maestro, y a todas las personas que nos escuchan, para citas en el Congreso siempre decimos que sí. Solamente es enviar un correo electrónico a pedro@kumamoto.mx y con mucho gusto les atenderemos. Pero Kumamoto, te felicito por tu integridad y perseverancia. Ojalá sigas así, seas un ejemplo para toda la bola de diputados corruptos que tenemos. Por favor, nunca te contagies. Claudia Laquis. Muchas gracias, Claudia. 9563. Buen día. Una pregunta. ¿A los jueces también se les quita el fuero? Sí, así es. También se quedan sin fuero. ¿También a los del TAE? Pues sí, también precisamente. Entran en y por ejemplo, en el caso de Alberto Barba, del juicio político, entonces ya no se necesita juicio político, de todos se necesita avanzar en un juicio. Son dos cosas distintas. El tema de el desafuero, por así plantearlo, o el juicio de procedencia es una cosa, y el juicio político es otra. El juicio político tiene que ver más bien con utilizar o malversar las funciones de un funcionario público, pero no necesariamente, para podérsele juzgar también se necesita el desafuero, pero el desafuero por sí solo no significa que se vaya a seguir un juicio político. Se te puede seguir también, no sé, una investigación por temas penales o por otro tipo de temas. El juicio político es exclusivamente porque utilizaste mal tus funciones públicas y fue en detrimento de la sociedad. Y se puede derivar de ahí una inhabilitación, entonces. Exactamente, pero no necesariamente viene, no sé, por ejemplo, un encarcelamiento.
Es un tema de responsabilidades políticas, ¿no? De funciones públicas. Exactamente. Saludos con gusto de Verónica Gutiérrez, traductora en Ciudad de México. Espero que la carrera de Pedro ascienda lo suficiente como para que progrese la política tan deteriorada en este país. ¿Cómo se ha mantenido al margen de la corrupción del sistema? Siempre decimos que el sistema no se le vence, pero ¿qué opina Pedro desde su experiencia? Mira, yo creo Con la pregunta del millón, a la de Verónica. Yo creo que el caso del fuero es un buen caso de ejemplo. Es decir, por ejemplo, nosotros en las discusiones que tienen que ver con las asignaciones de los puestos, nos mantenemos al margen. Yo simplemente ni asisto, porque yo no participo de ese tipo de acuerdos. Pero, por otro lado, también hay deseo de construir por parte de las y los diputados, y ahí hay que reconocer que en los temas en donde sí hay acuerdos, en los temas en donde se puede hacer algo al respecto, pues trabajar en conjunto. Yo lo que creo es que tenemos que encontrar, a lo mejor estamos de acuerdo en un 10, en un 20, en un 30%, pues no nos sentemos a platicar del 70% que no estamos de acuerdo, sino en ese 20, 30% para sacar una agenda que nos interesa. Ya sacamos una reforma de participación social de manera plural, ya sacamos una reforma al fuero o quitar el fuero aquí en Jalisco de manera plural. Yo creo que así es como se debe construir los consensos en el Congreso del Estado. Y vas a seguir esta trayectoria de combatir los privilegios de la clase política, supongo. Eso es uno de los puntos. También vendrán otras agendas relacionadas con temas de derechos humanos, ciudad. Ya estaremos platicando más adelante sobre ellos. Excelente, Kumamoto. Ahora quiten seguridad personal a todos los políticos y funcionarios. Que vivan la inseguridad como cualquier persona. A ver si se sensibilizan y toman cartas en el asunto. No más guarros, nos dice con WhatsApp. Saludos a Zona 3 y vengan esos 5, nos dice Onofre. Muchas gracias, Onofre. Por lo pronto yo hago mi contribución en no tener tampoco guardaespaldas y espero que así permanezca sin la necesidad de ellos, porque yo también coincido, el estado de inseguridad del estado es alarmante. Pero digamos que se puede hacer algo para retirarlos, o eso es una cuestión que tiene que ver con los municipios, porque la mayoría de los policías son municipales, ¿no? Asignados directamente. Hay de todo, hay también algunos funcionarios, incluso periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos que se les asignan a nivel federal. Entonces, creo que es un tema muy sensible. Como digo, yo no tengo ningún tipo de servicio de protección y creo yo que, o espero que nunca sea necesario, pero lo veo complicado porque son distintos niveles de gobierno quienes interactúan con este tipo de protección. Por de pronto ves a políticos que acan de llegar a su cargo, que no tienen ninguna amenaza, que no tienen ningún problema y llegan con 25 o 30 personas. Las ganas de farolear, ¿no? Nos dicen también terminación 2341. Pedro, recuerda la sugerencia que te hicimos en Casa y Teso Clavijero de gestionar la salida de los ferrocarriles de Avenida Inglaterra y convertir la vía en tren ligero o tren rápido. Y no te olvides del Observatorio Ciudadano del Agua y sus recomendaciones. Saludos. El Observatorio Ciudadano del Agua tiene todo mi respeto para este tema y creo que es un tema prioritario, y sobre el tema específicamente del tren, nada más paciencia, pero sí, desde luego que lo vemos como una alternativa. Sin embargo, hay que reconocer que ahí tiene que ver temas federales, temas municipales, temas estatales, por lo que es un poco complicado, pero desde luego, insisto, mi correo es pedro@kumamoto.mx y podemos darle seguimiento a cualquier punto de vista. Nos dice terminación 1404, felicidades don Pedro, no baje la guardia y dele duro a los ratas. Dios dijo amados los unos a los otros, la ley de Herodes, rezan tapados los unos a los otros. Exacto, tapados los unos a los otros, nos dicen. También. Gracias por la felicitación. Y a través de los teléfonos nos dice Ramón Becerra, si creemos en los consejos consultivos, solo que hay errores que se vuelven ilegales. Y ahí es cuando hay que poner cuidado, nos dice Ramón Becerra. Claro que sí, Ramón, y tomamos los puntos de vista de todas y todos para poder mejorar los procesos. Francisco Javier, ¿cómo puedo tener contacto directo con Kumamoto ya que soy taxista y quiero mostrar una propuesta para nosotros los taxistas? Como lo había mencionado, pedro@kumamoto.mx y con mucho gusto que nos la envíe, y si cree que la podemos platicar en persona, con mucho gusto le recibimos en la sala J2 del Congreso. Nos dice Vidal Cepeda, cada que escucho a Kumamoto me doy cuenta que es un diputado oportunista y un político que no sabe trabajar para la gente y no sabe tampoco ser un servidor público. Bueno, lamento esa visión, pero espero que cualquier punto de vista debe ser recibido con autocrítica, y si hay algo que pueda mejorar, le agradecería a Vidal, me parece que se llama, que vaya a llegar, porque pues para mí lo más importante es poder servir de la mejor manera a las personas. Vamos al corte y volvemos para el último segmento con Pedro Kumamoto. Estamos de regreso platicando con Pedro Kumamoto
sobre los distintos temas legislativos. Pedro, me gustaría preguntarte por la Ley de Participación Ciudadana. Se aprobó, bueno, se terminó llamando Ley de Participación Social, se aprobó hace algunos meses. ¿En qué momento empezaremos a ver resultados en términos de la aplicación de esta ley y si los municipios ya están haciendo su chamba de adaptar sus estructuras jurídicas a esta nueva ley? Mira, es un proceso bien interesante. Digamos que, por un lado, ya el proceso del Congreso terminó aproximadamente hace un mes y medio. Ya quedó promulgada como tal hace 3 semanas en el periódico oficial del estado de Jalisco, y lo que se viene pues es un proceso bien interesante. Como bien mencionas, tenemos que hacer que, por ejemplo, mecanismos como el presupuesto participativo estén bien reglamentados, pero es un presupuesto participativo a nivel federal con una bolsa mínima de por lo menos el 20% de dinero destinado a obra pública. Es decir, no va a ser una ficción, sino va a ser una realidad. El tema de plebiscito, referéndum, ya lo está haciendo, por ejemplo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que creo que era, a mi parecer, uno de los espacios claves estratégicos. De manera responsable ya están empezando a adecuar, ya están generando incluso manuales de información, están dándole asesoría a todas las personas que quieran participar. Y por otro lado, algo muy importante, viene la conformación del Comité de Participación Social, y en ese sentido ese va a ser el órgano, por así llamarlo, que le dará conocimiento a todas las personas para poder impulsar una figura de participación. Pongo un ejemplo. Oye, yo quiero ser candidato independiente, se acercan con este comité y este mismo comité les tendrá que decir cómo hacerlo o de qué manera realizarlo de la mejor manera. Otro punto muy importante es que se tendrán que implementar dentro de los municipios, como mencionas, y ya se nos han acercado, yo me atrevería a decir que de 5 a 10 municipios distintos, sus regidores, presidentes de las comisiones edilicias de participación ciudadana, social, dependiendo de cada uno de los municipios, porque incluso algunos de ellos ya se adelantaron y ya tenían sus propios reglamentos publicados, digamos con una visión muy similar a la que tenemos. Entonces será solamente cuestión de equilibrar o calibrar aquellas cosas que estén distintas, pero en general lo que te puedo decir es que hay mucha disposición. Lo más relevante, Enrique, a mi parecer, no es que lo quieran hacer los ayuntamientos, es que las personas lo adopten, que empecemos a impulsar plebiscitos, iniciativas ciudadanas, que por otro lado participemos en los presupuestos participativos, que quienes no estén conformes con los partidos y la manera en la que eligen a sus candidatas o candidatas se vayan por la vía independiente. Es decir, que vivamos de manera pues robusta este tipo de procesos, de manera muy directa. Creo yo que eso es lo más importante, porque pues las palabras se las lleva el viento, y qué bonito salen discursos el tema de participación social, pero no sirven las palabras, lo que sirven es que la gente las utilice para cambiar su vida a su favor. Pedro Kumamoto, digamos, estamos todavía un par de años de la elección de 2018, pero tú sabes que en el debate político ya están viéndose candidatos, quién va a estar en la boleta, quién no. ¿Tú ya decidiste si en 2018 buscas la reelección? Yo creo que todavía no es un buen momento para poder plantear ese tipo de tema. A mí me gusta chambear y chambear muy duro, y creo que lo que me toca ahorita es tener mi atención completa a los temas legislativos, a los procesos, por ejemplo, del ITEI, estarle prestando total y completa atención. Me toca platicar con distintas personas de la sociedad civil para impulsar las figuras de participación social, y eso es lo que me toca en este momento. Creo yo que quienes les gusta estar chapulineando de arriba para abajo, pues sí, muy probablemente ya tienen su ruta trazada. Yo no, a mí me gusta escuchar y ver cuál es el sentir de las personas y poder reconocer qué es lo que sigue. Y en ese sentido, Enrique, yo te puedo decir que yo creo que fui la única persona, el único loco, que en 2014, en agosto de 2014, yo le dijimos al mundo, oigan, vamos a ir por una candidatura independiente. Nadie nos peló, pero Enrique, ahí está el documento histórico en donde planteamos que vamos a hacer. Sí, ahí está, y es lo mismo que haremos. Vamos a decirle de frente a las personas lo que haremos, pero creo que cuando haya un consenso de que vale la pena construir desde el Congreso o vale la pena desde otro espacio o no, a lo mejor habrán otras cosas u otros proyectos. Lo que te puedo decir por lo pronto es que voy a ser muy responsable. Sé que hay muchas personas que quieren saber desde ahora porque creen en este proyecto, y les puedo decir, eso sí, de manera muy clara, no les vamos a fallar. ¿Con quién lo vas a definir? ¿Con tu equipo de trabajo? ¿Con Wikipolítica? ¿Con quiénes? Con Wikipolítica, sí, que es el movimiento social al que pertenezco y es finalmente quienes construyeron esta candidatura. En este momento somos cerca de 40 jóvenes, sobre todo quienes participamos en este espacio.
pero también, y algo muy importante, lo definirá el pulso del distrito, del municipio, del estado, que nos vaya diciendo qué es el camino que se debe seguir. Entonces, por lo que veo, municipio, estado, no descartas ninguna posibilidad. Estar en alguna boleta de presidente municipal, nada. Yo creo que no podemos, insisto, Enrique, no podemos ahí desacreditar o decir no vamos por ninguna, pero por otro lado, te puedo decir que voy a ser muy responsable de la decisión, se la voy a comunicar lo antes posible a la sociedad, y sobre todo lo que te puedo decir es que hemos aprendido que nuestro estado pues tiene visiones muy distintas dependiendo del municipio, del lugar o de la región en que te encuentres, y creo que a todos hay que escucharles. ¿Qué balance haces de los independientes en 2015? Todo este debate que ha habido sobre si fue un fracaso o no, digamos que hay resultados contrastantes desde, creo que no es menor, un alcalde independiente en Ciudad Juárez, que no es menor, una ciudad importante donde aparte salió buena parte del electorado a votar, casi nunca se vota en Ciudad Juárez y creo que eso es una buena noticia, pero también otros que no alcanzaron ni siquiera a llegar al umbral. ¿Cómo Claro. lo calificas? Yo lo que les puedo decir es que alguien me comentaba, oye, los independientes son una moda que van en caída, y yo lo que les mencionaba es, a ver, tenemos que construir candidaturas independientes que se alejen de esta lógica partidista, de esta lógica de la grilla por la grilla, y lo que te puedo decir es, no se trata de las candidaturas independientes por sí solas, las independientes son herramientas, es como un cuchillo no es bueno ni es malo, depende de para qué lo utilices. Lo mismo las independientes, habrán independientes impresentables y habrán independientes que quieran buscar otra forma de hacer la política y que habrá que apoyarles, como también habrá que apoyarles a gente de partidos que quieran hacer bien las cosas. Lo que quiero decir con esto es, no nos casemos con la idea de la figura, no la romanticemos, sino más bien exijamos una trayectoria limpia, exijamos ver cómo votaron cuando les tocó ser legisladores o cuando les tocó ser presidentes municipales, les dieron más privilegios a los privilegiados o construyeron una sociedad de derechos. Yo creo que eso es lo que nos toca ver, y eso es lo mismo que se le debe exigir a alguien de partidos o independiente. La idea de que las independientes van a salvar el país es mentira. Quienes van a construir otro tipo de país es el electorado que día a día le exige a su gobernante pues cuentas. Y creo que eso es lo que me he encontrado en el Distrito 10, un distrito muy exigente, pero también lleno de gente con ganas de trabajar, gente muy valiente, gente muy activa, y eso es lo que quiero, o eso es lo que me gustaría ver para nuestro país y para la ciudad. Sabes que se dice mucho que a ti te mueve un famoso grupo ITESO, o el ITESO como universidad. ¿Qué opinas de esa interpretación? A mí me da muchísima risa porque yo creo que he platicado con el rector del ITESO, el actual rector del ITESO, yo creo que en 2 ocasiones. Yo lo que te puedo decir es, claro, vengo de esa universidad, la quiero muchísimo, ahí crecí mucho como persona, aprendí cosas muy relevantes, pero pues quien trata de decir eso hace política ficción, es decir, inventarse personajes para tratar de explicar lo que para ellos es inexplicable y para mí es muy fácil de explicar. Había un gran hartazgo, un gran cansancio y también una gran necesidad de nuevas propuestas políticas. Ningún partido pudo construir algo similar en ese sentido y por eso ganamos. Pero Enrique, cuando dicen eso me da mucha risa porque les pido, muéstrenme un cheque, muéstrenme una playera que me haya dado el ITESO, muéstrenme algo. Me da muchísima risa porque ni siquiera publicaron nada relativo a mi candidatura durante el proceso en tema de sus medios internos. Entonces, claro que hay mucho aprecio por parte de la comunidad, fui presidente de esa comunidad, pero decir eso es, a mí me parece pues una salva al aire y tenemos que decirlo con toda claridad. Yo al menos no pertenezco a un grupo ITESO, yo les puedo decir que creo que no existe tal cosa y por lo mismo yo les puedo decir que en todo caso quien construyó esto fueron en ese momento una docena de jóvenes muy valientes, muy entregados, que decidimos asolearnos, tocar las puertas y pedir las firmas, y en la que nadie, Enrique, nadie creía que íbamos a ganar. Ahora resulta que después de ganar ya somos grupo ITESO, pero antes de ganar nadie daba ni medio peso por nosotros, pues me parece ridículo. Nos queda un minuto, María Luisa, no queremos tanta gente en el pleno, creo que no es necesario, que mejor con esos sueldos se arreglen todos los servicios de las colonias, que Kumamoto haga algo para que eso suceda, ya que es un hombre luchón, un guerrero, y mis felicitaciones para él. Bueno, por cierto, donas 70% de tu salario a Corporativa de Fundaciones, ¿no? Corporativa de Fundaciones, en los próximos meses sale la convocatoria para que personas que tienen organizaciones de la sociedad civil, colectivos, asociaciones vecinales que quieran participar por el fondo puedan hacerlo y pueden conocer mes con mes cómo estoy donando en kumamoto.mx para que no haya duda de que ese 70% se va para esas causas. 77 días, el viernes bajé en el mismo vuelo del secretario de Salud y mis respetos para el doctor, en contacto con la gente y solo con un guarura que no se metía con la gente. Rosy, buenos días, es la primera vez que los escucho, soy original de la Ciudad de México, pero radico en la ciudad de Austin, es muy interesante la plática que tienes y sobre todo la interacción con los radioescuchas. Felicidades por este programa y el invitado, un saludo cordial desde Austin, Texas, bueno, una ciudad universitaria. 0242, felicidades, señor, un diputado
que lucha por los intereses del pueblo es lo que vamos a apoyar. Vamos. Muchas gracias. Y Martín Arreola, ojalá y también se quiten aguinaldo de 50 días, ya que es un insulto para la sociedad. Haciendo cuentas, entre el aguinaldo y el sueldo que se otorgan en diciembre, suman 250,000 por diputados, y eso no lo gana el 80% de la sociedad en todo el año. Ya basta. Estoy de acuerdo que es un sueldo desproporcionado, por eso insisto, dono el 70% del sueldo y también del aguinaldo, porque si no sería hacerse güey. Pedro Kumamoto, gracias. Gracias, Enrique, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Mañana platicamos con Héctor Pizano, secretario del Trabajo. Hasta mañana.